vamos a admitir a unos cuantos más. Vamos con lo que tengamos 25, ya casi tenemos 25. Ya tenemos 25 personas casi. Démosle un ratito más. Dos minutos más. Bueno, al parecer ya nadie más se va a unir. Comencemos la clase. El día de hoy tenemos programado un repaso de cara al examen de mañana. A estas alturas yo esperaría que ustedes ya hayan leído los documentos que se les había indicado que venían para el examen. Me sorprendió que hoy todavía estaba alguien preguntando ahí si solo venían las diapositivas. Vienen las diapositivas y también un documento que compartimos en el Classroom, que es prácticamente lo que vimos en la clase, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a repasar en base a esos contenidos, vamos a recordarnos de lo más importante que vimos en estos meses, que al final sí hay bastante contenido, como ustedes ya habrán podido ver. Comencemos entonces en el tema de los conceptos generales, porque siempre es importante tener claro los conceptos de nuestras clases, nuestras materias. Entonces sí va a venir una parte en el examen de conceptos fundamentales. ¿Cuáles son estos conceptos fundamentales que ustedes tienen que recordar? Bueno, obviamente, ¿qué es la lógica? ¿Verdad? Y cuando hablamos de la lógica, recordemos que dijimos que es la ciencia que estudia los pensamientos desde el punto de vista de su estructura, ¿verdad? Eso es algo muy importante, que hablamos de la diferencia que tiene la lógica con otras ciencias que estudian el pensamiento, como la psicología, ¿verdad? Porque la psicología estudia la forma de por qué se dan los pensamientos o el proceso por el cual se dan los pensamientos, pero la lógica estudia la estructura del pensamiento, nos ayuda a ordenar bien las palabras, los criterios para darnos a comunicar de forma adecuada, para que las otras personas nos entiendan. Eso es un elemento importante que tienen que tomar en cuenta. En segundo lugar,
También es importante que ustedes recuerden lo que hablábamos del proceso del pensamiento, ¿verdad? Que en el proceso del pensamiento se involucra una serie de elementos. El sujeto, que es el que piensa, el acto de pensar, es decir, la acción realizada por el sujeto, el pensamiento como fruto o contenido de la acción de pensar, el objeto al que se está refiriendo la acción de pensar y en algunos casos la forma verbal que se utiliza para expresar el pensamiento, ¿verdad? Y en esta gráfica nosotros hablábamos, sujeto es el que está pensando, ¿verdad? En este caso hay un hombre y una mujer que son los sujetos que están pensando. El acto de pensar, que en este caso está graficada por esta nubecita que está encima de ellos, ¿verdad? Ellos están haciendo un proceso en su cerebro que es pensar en una manzana, ¿verdad? El pensamiento, es decir, el acto concreto, el pensamiento, la imagen que se forma en su mente de esa manzana. No hay que confundir el acto de pensar con el pensamiento en sí mismo. El acto es una acción y el pensamiento es un objeto que se está imaginando. El objeto, ¿verdad? En este caso es una manzana, el concepto manzana. Y la forma verbal es como estas personas explican lo que es una manzana, ¿verdad? Entonces, todo ese proceso del pensamiento tenemos que tenerlo también muy claro y es muy importante. Eh, bueno, también creo que es importante que recuerden ustedes cuáles son los 4 grados del pensamiento, ¿verdad? Porque ese es el contenido principal de lo que vimos en la clase y los 4 grados del pensamiento, que son el concepto, la definición, el juicio y el razonamiento. Cada uno de ellos, pues, fueron bastante analizados en la clase. Recordemos, por ejemplo, en el caso de qué es el concepto, pues es la síntesis mental de las características esenciales de una clase de objetos, sin que se afirme o niegue algo de ella, ¿verdad? Aquí no estamos todavía diciendo la mesa es redonda. Aquí solo estamos pensando en la mesa, ¿verdad? No estamos diciendo la ley es injusta, no estamos afirmando, negando, estamos hablando de ley. Entonces, cuando hablamos de una ley, tenemos la síntesis de lo que estamos pensando, las características esenciales que tiene una ley, las características esenciales que tiene una mesa, ¿verdad? Y dentro de los conceptos es muy importante recordarnos de la clase. Una clase que es un conjunto cuyos elementos tienen por lo menos una propiedad o característica en común, ¿verdad? Si pensamos en la mesa, ¿a qué clase pertenece la mesa? Bueno, pues pertenece a la clase de muebles, ¿verdad? Si pensamos en el Código Civil, ¿a qué clase pertenece el Código Civil? Puede pertenecer a muchas clases. Puede pertenecer a la clase de las leyes o puede pertenecer a las clases de las leyes del derecho privado, ¿verdad? Eh, entonces, un concepto puede pertenecer a múltiples clases, ¿verdad? Un perro puede pertenecer a la clase mamíferos, puede pertenecer a la clase de animales domésticos, puede pertenecer a la clase de vertebrados, ¿verdad? Pertenece a todas estas clases. Es muy importante que veamos esto porque nos va a permitir englobar los diferentes conceptos y relacionarlos con determinados grupos que son similares a él. Entonces, las características que tiene en común un concepto es lo que nos permite identificarlo en una clase, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos hay 2 elementos que son muy importantes que tienen que tomar en cuenta. La comprensión y la extensión. Comprensión es el conjunto de las características esenciales que están contenidas en el concepto y que corresponden a las propiedades de los elementos de una clase que son necesarias para que pertenezcan a ella. Mientras que la extensión de un concepto es el conjunto de objetos a los cuales se refiere dicho concepto, es decir, son los elementos de la clase correspondiente. Por ejemplo, cuando hablamos del concepto águila, hablamos de cuáles son las características que están en este concepto.
O sea, ¿qué características tiene el concepto águila? ¿Es un animal? ¿Es vertebrado? ¿Es un ave? ¿Es carnívora? ¿Verdad? Las características que diferencian al concepto águila del resto. Y entre más especifiquemos el concepto, ¿verdad? Menos miembros de la clase van a haber. Porque si pensamos un águila, bueno, ¿cuál es la característica del águila? Pues que es un animal, es la primera característica. Pero hay muchos animales dentro de ese concepto, ¿verdad? Vamos a ir más a fondo. Vertebrado, todavía sigue siendo miles de animales. Aves, son ya cientos de animales, ¿verdad? Ya vamos reduciendo la extensión. Aves carnívoras, estamos reduciendo todavía más el concepto, ¿verdad? Y así vamos en lo que más explicamos, la comprensión, entre lo que más vamos comprendiendo un concepto, más se va acotando el número de miembros de ese concepto. Y la extensión es al revés, porque la extensión es el conjunto de objetos a los cuales se refiere dicho concepto. Es decir, son los diferentes animales, en este caso, porque estamos hablando de un águila, que forman parte del concepto. Todos los animales del mundo, todos los vertebrados del mundo, vamos yendo más específicamente a dónde queremos llegar. Todas las águilas del mundo, el concepto águila, ¿dónde lo incluimos? ¿Verdad? Entonces, son dos elementos distintos, la comprensión y la extensión de un concepto. Y tenemos que saber bien cuál es la diferencia, cuál es la definición de cada uno de ellos, ¿verdad? Porque también vamos a tener algunos ejercicios sobre estos conceptos. Por ejemplo, les puedo pedir que elaboren la extensión y la comprensión del delito de robo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo van a hacer ustedes? Si vamos por la comprensión, ¿a qué van a buscar ustedes la comprensión del delito de robo? Van a decir ustedes, bueno, el delito de robo es, obviamente, está comprendido en el Código Penal, está dentro de los delitos patrimoniales, o sea, en la parte especial, ¿verdad? Está dentro de los delitos patrimoniales y ahí podemos encontrar el delito de robo, ¿verdad? Es donde dentro de los conceptos distintos, de los conjuntos de las distintas clases, encontramos el delito de robo, ¿verdad? Si yo les digo el delito de violación calificada, entonces para hacer la comprensión, ustedes van a ir, bueno, Código Penal, delitos contra la indemnidad sexual, parte especial, segundo, delitos contra la indemnidad sexual, tercero, van a decir violación, que es el genérico, cuarto, y violación calificada es el quinto grado de comprensión, ¿verdad? Y la extensión es ir para atrás, ¿verdad? Es decir, delitos de violación, todos los delitos de violación calificada, todos los delitos de contra la indemnidad sexual, toda la parte especial del Código Penal, entonces así van para atrás, ¿verdad? Pero ya incluyendo a todos los que incluye el concepto de extensión, a todos los conceptos que pueden caber en el concepto que se le está pidiendo que elaboren la comprensión o la extensión, ¿verdad? Aquí hay varios ejemplos que ustedes pueden hacer que hicimos ya en su momento, ¿verdad? Entonces hay que repasar esto que hicimos, hay que buscar hasta dónde llegamos, ¿verdad? En el tema de comprensión y extensión. Ahora, también tienen que tener claro qué es la definición, ¿verdad? La definición es una operación lógica por medio de la cual concretamos los rasgos esenciales del objeto definido y al mismo tiempo lo diferenciamos de todos los objetos que le son parecidos, ¿verdad? Es ya explicar qué es determinado objeto, explicar sus características fundamentales. Y la definición es el segundo paso, primero es el concepto, el segundo paso es la definición, y el tercero, ¿verdad? Es el juicio de proposición, donde el juicio de proposición ya relacionamos a un concepto llamado sujeto con otro concepto llamado predicado,
¿verdad? Ahí ya unimos un concepto con otro concepto, afirmando o negando algo. Walter Mazariegos no es el rector legítimo de la USAC. Estamos negando la calidad de legítimo. Y hay un sujeto y hay un predicado, ¿verdad? En todo juicio o proposición. Mientras que el razonamiento ya es un conjunto de afirmaciones o juicios relacionados, de tal manera que se supone que uno de ellos, llamado conclusión, se desprende o infiere de él o los otros, llamados premisas, ¿verdad? Ese es el concepto de razonamiento. Como les digo, es muy importante que estudien y que se aprendan estos conceptos de definición, juicio, razonamiento, proposición, y también el de concepto, definición, juicio y razonamiento. En esos cuatro es muy importante que se los aprendan y que sepan diferenciar cuál es cada uno de ellos, ¿verdad? Ejemplos de juicios, de razonamientos, ya tenemos varios, ¿verdad? Y yo les puedo pedir también que me escriban un razonamiento de tipo deductivo. Y el razonamiento de tipo deductivo, ustedes saben que parte de lo general a lo particular. El general, todos los hombres son mortales. Estamos hablando de una totalidad, de una universalidad, todos los hombres. Sócrates es hombre. Ya vamos a lo particular, ya nos referimos a una persona en específico o una cosa en específico. Y ya concluimos, por lo tanto, Sócrates es mortal. Un razonamiento de tipo deductivo siempre va a partir de lo general hacia lo particular, ¿verdad? Entonces, si yo les digo, construyan un razonamiento de tipo deductivo, ustedes pueden construir su razonamiento. Todos los exámenes están fáciles. El examen de lógica, en lógica tenemos un examen, por lo tanto, el examen de lógica va a ser fácil, ¿verdad? O un poquito más elaborado. Para los que estudian, todos los exámenes son fáciles. El examen de lógica, y yo estudié, entonces va a ser fácil para mí el examen de lógica, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden improvisar ahí un razonamiento, estoy seguro que todos tienen la capacidad de poder hacerlo. Ahora, también hay razonamientos de tipo inductivo, y en el razonamiento de tipo inductivo es aquel que no partimos de lo general a lo particular, sino partimos al revés, de lo particular a lo general, ¿verdad? A partir de varios casos particulares se pasa a la correspondiente generalización, extendiendo la propiedad que se predica en las premisas con respecto a ciertos objetos o entidades de una clase dada a todos los objetos o entidades pertenecientes a esa misma clase. Por ejemplo, un razonamiento inductivo. Podemos decir, Jimmy Morales era corrupto, Yamatei era corrupto, Otto Pérez Molina era corrupto, y por lo tanto todos los presidentes son corruptos, ¿verdad? El problema con el razonamiento inductivo es que partimos hacia generalizaciones por casos. A menos de que tengamos todos los casos, no podemos hacer una generalización perfecta. Va a ser una generalización de tipo imperfecto. Por eso casi no lo usamos. Usamos más el razonamiento deductivo. Y dentro de los razonamientos deductivos, ¿verdad? Hay uno en específico que es el que más vamos a usar en derecho, que es el silogismo categórico, ¿verdad? El silogismo categórico es el razonamiento que consta de dos premisas y una conclusión, ¿verdad? Y en este mismo silogismo categórico, pues hay un término mayor, un término menor y un término medio. Ahora, no se preocupen tanto por identificar cuál es el término mayor, el término menor, el término medio, ¿verdad? Eso lo hemos ya hecho bastante en clase y por lo tanto no creo que sea algo muy importante ahorita de estudiar. Me interesa más, ¿verdad? Que ya partamos
a los diferentes tipos de conceptos jurídicos, que es lo de las últimas clases que vimos en los últimos días de clase, ¿verdad? Es muy importante que se aprendan la clasificación del concepto jurídico, ¿verdad? Que vimos varios tipos de clasificación del concepto jurídico. Esto lo vimos, creo yo, en la última clase. En la última clase de presencial que tuvimos la semana pasada. ¿Se recuerdan que hablamos de todos estos tipos de conceptos y hablamos de que hay conceptos que carecen de un correlato físico material y hay otros que sí tienen un objeto concreto? A los que no tienen un objeto concreto, sino que son solo teóricos, se llaman conceptos lógico-jurídicos. Cuando hablamos de norma genérica, stricto sensu, son conceptos que no tienen algo físico. No hay un señor ahí que se llama stricto sensu. No hay una norma genérica, sino que son conceptos que solo utilizamos para describir ciertas cosas, pero que no tienen algo físico. No es una manzana, no es un documento. En cambio, los conceptos ontológicos jurídicos son aquellos que sí podemos tocar, que sí podemos ver, que sí tienen una presencia, una manifestación física, ¿verdad? Bueno, también puede ser que entonces yo les pida, escriban un concepto lógico jurídico, ¿verdad? O escriban un concepto ontológico jurídico. O sea, algo que sí tenga un correlato real, que sea jurídico, ¿verdad? Por ejemplo, una escritura pública. Hay un documento que se llama escritura pública, o un contrato de compraventa, o un contrato de alquiler, o un contrato de trabajo. Patrono, trabajador, todos esos son conceptos ontológicos jurídicos. ¿Por qué? Porque sí son verdad, hay una persona ahí, algo material, ahí algo real. En cambio, los lógicos jurídicos son teorías, son conceptos, ¿verdad? Dependiendo de qué área de trabajo quieran ustedes pensar. Por ejemplo, el nihil in idem es un concepto lógico jurídico. No hay una persona, una cosa que se llama no bis in idem, no doble persecución, ¿verdad? La presunción de inocencia. Bueno, sabemos que la presunción de inocencia es el revestimiento que tiene una persona que hace que no sea culpable hasta que se demuestre que es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, ¿verdad? Que tiene que probarse la culpabilidad. Eso es un concepto lógico jurídico, la presunción de inocencia. Pero no existe como tal un revestimiento, la gente no anda con una capa o una coraza que dice presunción de inocencia, ¿verdad? Sino que es un concepto jurídico que no tiene algo material, ¿verdad? Que sí es real, que sí se aplica, pero que no tiene una correlato físico concreto, ¿verdad? No se puede tocar, no se puede ver realmente. Es muy importante que tengan clara la diferencia. También puede ser que les pida que hagan un concepto simple o un concepto lógico jurídico complejo, ¿verdad? Puede ser que un simple es el que tiene solo un término, mientras complejo o compuesto tiene dos o más. Escritura pública de testamento. Son tres conceptos distintos. Bueno, pueden ser dos realmente. Escritura pública es uno y testamento es otro. Son conceptos jurídicos distintos, pero en este caso se unen para formar un concepto compuesto. Homicidio calificado, ¿verdad? Jurisdicción voluntaria notarial. Hay un concepto que se llama jurisdicción y hay otro que es notarial. Y en este se une con otro que es voluntario. Entonces son tres conceptos distintos que forman un solo concepto. Por eso son complejos o compuestos, ¿verdad? Es muy importante esto. Y también es muy importante que entiendan o que estudien, mejor dicho, que repasen los distintos tipos de juicios. Y si yo fuera a tener un examen el día de mañana de lógica jurídica, yo me enfocaría todavía más en específico
hablando de los juicios jurídicos, ¿verdad? Porque puede ser que vengan varias preguntas relacionadas con el tema del juicio jurídico. Que se recuerdan que esto sí lo vimos la última clase, que hay también una clasificación de los juicios jurídicos. Hablamos de 4 tipos de clasificación de los juicios jurídicos en cuanto a su calidad, en cuanto a su cantidad, en cuanto a la relación y en cuanto a la modalidad, ¿verdad? Y aquí lo que tenemos que ver es que en cuanto a su calidad pueden ser positivos si permiten una conducta o pueden ser negativos si establecen una prohibición de la conducta. Si hablamos de los juicios jurídicos permitivos, hablamos de que la mayoría de juicios jurídicos son permitivos. La Constitución, por ejemplo, tenemos un montón de juicios jurídicos permitivos. Toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural y artística de la comunidad, así como beneficiarse del progreso científico y tecnológico. Está dando permiso a las personas para participar en la vida cultural. Libre la emisión del pensamiento. Está dando a las personas libertad para participar. Está permitiendo algo. Entonces son permisivos. En cambio, los negativos o prohibitivos son aquellos que nos dicen no tiene que hacer algo usted, ¿verdad? Los trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación de un sindicato. Está prohibiendo algo. No puede usted despedir a un trabajador. Quien sin la debida autorización y con violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión, tomare cosa, mueble total o parcial ajena, será sancionado con prisión. Ahí también está diciendo, no tome cosas con violencia anterior porque si no va a ser sancionado, ¿verdad? Aunque sea redactado de manera positiva, en realidad es un juicio prohibitivo, está prohibiendo cierta conducta, en este caso el robo, ¿verdad? En este caso tenemos que ir bien a lo que está diciendo la norma, está diciendo no haga esto porque si no va a ser sancionado. Entonces en el Código Penal la mayoría de juicios son prohibitivos. También en la parte general sí hay una parte de juicios permisivos. Ahora, respecto a la cantidad, pueden ser universales o pueden ser de carácter individuales, ¿verdad? Pero lo más importante es que hagan todos estos que están aquí en las presentaciones, hagan todas las tareas, ejercicios que hay. Pero lo más complejo, donde ustedes tienen que estudiar más para entender bien, es desde el punto de vista de la relación. Y yo me di cuenta de las caritas que estaban haciendo el último día de clases cuando hablamos de esto. Entonces es muy importante repasar esta parte, porque la vimos en la clase presencial, pero creo que vale la pena darle a esto mucha importancia. En los juicios jurídicos, desde el punto de vista de la relación, hay que tomar en cuenta que toda norma, todo artículo de derecho, por lo general establece relación entre dos partes, ¿verdad? Las normas jurídicas de todas las leyes, por lo general, hablan de dos personas, ¿verdad? Está hablándonos de una parte que puede ser el Estado y otra parte que puede ser una persona individual. En el Código Civil vamos a encontrar muchas normas que regulan entre el comprador y el vendedor o entre el que alquila, el arrendatario y el arrendante, o las normas que rigen entre el esposo y la esposa. En el Código de Trabajo vamos a encontrar las normas que rigen entre patronos y trabajadores. Por lo general, casi todas las normas, salvo aquellas que son como definiciones jurídicas, que también hay muchas en las normas, pero la mayoría de normas que establecen ciertos tipos de conducta establecen relaciones entre dos personas. Por lo general, a una le dan un derecho y a otra le dan una obligación, ¿verdad? En casi todas las normas jurídicas vamos a encontrar esta relación. Entonces, dependiendo del tipo de relación, así
las normas van a ser de tipo disyuntivo, van a ser de tipo categórico o van a ser de tipo hipotético. Son disyuntivos cuando una u otra. Es, por ejemplo, el Código Civil, el obligado alternativamente a diversas prestaciones, cumple ejecutando íntegramente una de ellas, el que él quiera, ¿verdad? La elección corresponde al deudor, a menos que expresamente se lo considere al acreedor, ¿verdad? Entonces puede ser una o puede ser la otra. En los juicios categóricos, en cambio, no hay ninguna condición, sino que está la obligación directa de una persona a cumplir con una obligación. Pero los más comunes en el derecho son los juicios hipotéticos. Dependiendo del tipo de la obligación, pueden ser en cuatro formas el juicio hipotético. Puede ser poniendo ponens, toyendo toyens o toyendo toyens. Son juicios poniendo ponens aquellos donde se ha dado un supuesto positivo que genera a su vez consecuencias positivas. Por ejemplo, el artículo 637 del Código Civil, ¿qué es lo que nos dice? Ah, sí, recuérdense de llevar sus leyes, recuérdense de llevar sus leyes porque le voy a preguntar en el examen, busquen tal artículo y díganme qué tipo de juicio es este artículo. Pero yo no les voy a transcribir el artículo en, en el examen. Yo les voy a poner ahí que ustedes busquen el artículo y lleven por lo menos su código civil y su código procesal penal también. Yo sé que no tienen código procesal penal. Bueno, vamos a ver qué hacemos con el código procesal penal. Puede ser que ahí en el pizarrón copiemos los artículos para que todos los tengan, porque yo sé que ustedes no tienen código procesal penal porque no llevan todavía esa clase, ¿verdad? Pero por lo menos todos llévenme su código civil, ¿verdad? Porque va a ser el examen así, que yo les voy a decir cada artículo, qué tipo de juicio es. Ahora, si decimos el artículo 637, la posesión registrada de un inmueble, una vez consumado el término de inscripción del título en el registro de propiedad, se convierte en dominio y puede oponerse a cualquier otra inscripción de propiedad relativa al mismo bien. Este juicio, esta norma, tiene unos supuestos. El primero, que se haya registrado un título de posesión inmobiliaria. Y el segundo supuesto es que hayan transcurrido. Como consecuencia, el derecho a transformar su inscripción de posesión, la consecuencia es que, y como entonces él ha hecho algo, ¿verdad? Él ha hecho una acción que es registrar su título de posesión inmobiliario. Y el otro tema es que han pasado 10 años. En base a eso, se genera una consecuencia que es en este caso positiva para la persona, ¿verdad? Porque hay que ponerse siempre desde el punto de vista de a quién se le está dirigiendo este tema. Se me escucha entrecortado, dice Heidi. ¿A todos les pasa eso o solo a ella? Sí, a todos, licenciado. Yo lo escucho. A mí me está pasando, licenciado. Sí, me tuve que cambiar de lugar. Vamos a buscar otra. Voy a conectarme a mi teléfono. Tal vez el internet de mi casa está mal. Entonces me voy a conectar al teléfono para que sea más fácil para ustedes oírme. Permítanme.
Bueno, ya me conecté al router del teléfono. Espero que ya me haya mejorado un poco la señal. Estamos hablando de los juicios de tipo ponendo opponents. Tipos de los juicios tipo opponents, hay una acción y una... Lick, disculpe, ¿Sí? aún se escucha entrecortado. Así, todavía se ha recortado. Sí, licenciado, disculpe, pero sí, no se le escuchan Se partes y escuchaba partes, ¿no? más con el otro internet, Lick. Oh, qué lástima. Entonces creo que puede ser la señal la que esté aquí mal, en general. No solo es el router, sino que hay un problema ahí. ¿Usted lo escuchó bien, licenciado? ¿Sí? Perdón. ¿Usted sí me escucha bien? Yo siento que ahora sí ya mejoró por lo menos no me manda Ahorita señal sí, de que esté ahora mal. sí. Ah, bueno, entonces tal vez solo era lo que se ponía, ¿verdad? Entonces, si ya se escucha bien, continuemos. Les decía que en los juicios poniendo ponens es cuando se da un supuesto positivo y como tal se generan consecuencias positivas, ¿verdad? Si el artículo 637 nos dice la posesión registrada de un inmueble, una vez consumado el término de 10 años desde la fecha de inscripción del título en el registro de propiedad, se convierte en inscripción de dominio y puede oponerse a cualquier otra inscripción. ¿Qué está diciéndonos el artículo? Está siendo dirigido a una persona que quiere registrar su inmueble, que posee un inmueble, ¿verdad? Pero que no está inscrito como propietario. Pero lo que está diciendo el artículo es, si lo registra y pasan 10 años, ya tiene usted una inscripción de dominio, ¿verdad? Y como tal, ya el registrador le tiene que inscribir la inscripción de dominio, ¿verdad? Le está diciendo, usted haga esto y va a tener una consecuencia positiva. Eso es poniendo ponens. En cambio, los juicios toyendo ponens, el supuesto es negativo. Es decir, el artículo de este tipo de juicios lo que nos dice es alguien dejó de hacer algo y por lo tanto le va a beneficiar a otra persona, porque una persona dejó de cumplir con una obligación. Por ejemplo, el artículo 43 del Código Civil, ¿verdad? Toda persona que tenga derechos que ejercitar u obligaciones que cumplir en la República y se ausente de ella, deberá dejar mandatario legalmente constituido, con todas las facultades especiales para responder de las obligaciones del mandante. Y si no lo hiciere, se le declarará ausente a petición de parte, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el supuesto? Que una persona con derechos y obligaciones pendientes de ejercicio se ausentó sin dejar mandatario. ¿Y cuál es la consecuencia? Entonces, una persona interesada en este caso tiene el derecho a pedir que se declare ausente a quien no cumplió con dejar mandatario. Y el juez tiene el deber jurídico de acceder a la petición. Entonces, aquí vemos la relación. Una persona tiene un derecho y otra persona tiene una obligación, ¿verdad? En este caso, el que está en un juicio con otra persona y esta otra persona se ausentó sin dejar un mandatario, tiene el derecho a pedir que se le declare ausente, ¿verdad? Él es el que tiene el derecho y una persona, en este caso el juez, tiene que declararlo ausente, ¿verdad? Claro, se puede decir también, la persona que viajó tenía la obligación de dejar representante, pero como no lo hizo, eso le da el derecho a otra persona, ¿verdad? Entonces, pero lo que le dio derecho fue que no hizo algo. Es la diferencia entre un tipo de juicio y otro, porque en los juicios poniendo ponens, lo que da el derecho es que la persona hizo algo, hizo una acción, ¿verdad? Inscribió su terreno. En cambio, en el toyendo ponens, la persona no hizo algo y como no lo hizo, eso le dio derecho a otra persona a tener un derecho. O sea, como no nombró un mandatario, eso le da derecho a esa persona. Por ejemplo, otro ejemplo de ese tipo de juicios es el arrendante y el arrendatario. Si el arrendante no hace un nuevo contrato con el arrendatario,
se entiende que el contrato sigue vigente por un simple cruce de cartas. Entonces, las condiciones siguen siendo las mismas que se tuvo antes, ¿verdad? Porque no se hizo un nuevo contrato. Entonces, va a seguir siendo la misma renta la que va a seguir pagando. Si quiere cambiar la renta, tiene que hacer un nuevo contrato, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita que estamos en el Consejo Superior Universitario y que vemos que no se hicieron las elecciones, entonces siguen en sus cargos las personas. Al no haberse hecho las elecciones, les da el derecho de que sigan en sus cargos los que están ahí, ¿verdad? Hay quien diría que es una obligación esto en lugar de un derecho de seguir en el cargo, mientras que no haya alguien que lo venga a sustituir, ¿verdad? Pero en realidad sigue teniendo todas las potestades y facultades, ¿verdad? Como tal es un derecho. Entonces, como no se hizo algo, entonces la consecuencia para alguna persona va a ser positiva. También puede haber casos que son poniendo toyens, en donde el supuesto es positivo, pero la consecuencia es negativa. Si alguno cazar en tierras ajenas sin permiso del dueño, cuando por la ley esté obligado a obtenerlo, lo que case será para el dueño, a quien además indemnizará de todo perjuicio. Entonces, la ley nos habla de un supuesto. Hay alguien que está cazando en tierras ajenas, ¿verdad? Es una acción positiva que está haciendo. El problema es que no tenía permiso del dueño y como tal tenía que tenerlo. La consecuencia de cazar sin permiso es que lo que haya cazado se lo tiene que dar al dueño y además tiene que darle una indemnización. Entonces la consecuencia es a todas luces negativa para la persona que cazó, ¿verdad? Entonces hay un sujeto obligado que es el que estaba cazando sin permiso y el sujeto que es el propietario del terreno tiene derecho a ser resarcido, ¿verdad? Si el otro casó, él le da un derecho a ser resarcido y la persona que casó tiene una obligación. Al final, todas las normas son derechos y obligaciones. Y finalmente, los juicios toyendo toyens. Aquí, tanto el supuesto como la consecuencia son negativas y están redactadas de esa forma. Nadie puede buscar tesoro en terreno ajeno sin permiso escrito del dueño, ¿verdad? El supuesto es negativo. No hay permiso escrito del dueño. Entonces, la persona, el buscador, debe abstenerse de buscar tesoros, ¿verdad? Y está prohibido que los busque. Ahí no dice el que encuentre el tesoro en tierra ajena tiene que dárselo al propietario. La norma no dice eso. Si dijera eso la norma, sería un juicio poniendo toyens, ¿verdad? Porque dice, si usted caza, tiene que dárselo al propietario. No, aquí dice, nadie puede buscar tesoro sin permiso escrito del dueño, o sea, no lo tiene que hacer. Entonces se vuelve un juicio toyendo toyens, porque lo que está dándole es al propietario del terreno el derecho a impedir la búsqueda en sus tierras, ¿verdad? Ahí no hay una consecuencia positiva, sino que le está dando es una consecuencia de tipo negativo y el supuesto también es negativo. No se debe hacer esto, ¿verdad? Ahí no hay una parte positiva, por eso la consecuencia es negativa y el supuesto es negativo. Por eso es de tipo toyendo toyens. Entonces, es muy importante que ustedes analicen diversos artículos que ustedes tengan en su Código Civil y digan, este es un juicio de tipo tal, este es un juicio de tipo tal, ¿verdad? Y al final, también vimos la última clasificación que se refiere al punto de vista de la modalidad, que se refiere a la forma como se enuncia el juicio y expresa el grado de certeza que tiene un juicio. Y este puede ser de tipo problemático, asertórico o apodíptico. Y es problemático cuando todavía no hay certeza, ¿verdad? Existe duda. Por ejemplo, en el Código Procesal Penal, el artículo 328 de una vez dice, falta de certeza.
a pesar de la falta de certeza, no existiera razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba. O el artículo 331, que dice los elementos de prueba resultaren insuficientes, ¿verdad? Los elementos insuficientes, falta de certeza, la duda favorece al reo o la duda favorece al trabajador. Hay duda, entonces es un juicio problemático, porque no se puede decir si un juicio es verdadero o falso. Es un juicio asertórico cuando hay certeza, ¿verdad? Hay certeza suficiente para ciertas cosas. Por ejemplo, en el artículo 259 del Código Procesal Penal, hay motivos racionales suficientes para creer que el sindicato lo ha cometido. La grave sospecha, dice el 263. Si hay grave sospecha, si hay motivos racionales suficientes, ya hay un cierto grado de certeza, ¿verdad? Entonces es un juicio de tipo asertórico. Pero para hacer un juicio apodíptico, tiene que haber certeza plena, ¿verdad? Tiene que haber total convencimiento, ¿verdad? El juicio apodíptico exige que haya sido demostrado como tal un tema. Por ejemplo, el 184, ¿verdad? Hecho notorio. Cuando se postule un hecho como notorio, el tribunal, con el acuerdo de todas las partes, puede prescindir de la prueba ofrecida para demostrarlo, declarándolo comprobado. Ni siquiera se necesita prueba, porque ya todos estamos de acuerdo con que ese es un hecho notorio. Por ejemplo, estamos de acuerdo todos con que el presidente de Estados Unidos hoy se llama Donald Trump. Sí, estamos todos de acuerdo. ¿Necesitamos probar que se llame Donald Trump? No, no necesitamos probar. Todos sabemos que es Donald Trump. Entonces es un hecho notorio, ¿verdad? No necesita comprobación. Todos estamos seguros de lo que es, ¿verdad? Y en el código, en varios códigos hay bastantes, ¿verdad? Aquí hay algunos que, por ejemplo, si dice sospechada la incapacidad, ¿verdad? Si es sospecha de incapacidad, no es un juicio apodíptico, sino que es un juicio de carácter asertórico, ¿verdad? Porque hay sospecha, pero no está totalmente comprobado, ¿verdad? En cambio, en el 76 se dice la comprobación de esta incapacidad, ¿verdad? La comprobación ya exige que haya una certeza, un dictamen que diga la persona es incapaz, ¿verdad? Entonces, estas últimas partes de las diapositivas no las vean todavía porque no las he explicado en clase y por lo general siempre son un poco complicadas. Lo que sí pueden usarlo es, por ejemplo, para clasificar qué tipo de juicio es. ¿Quiénes son los que participan en este caso? ¿Verdad? Si es un juicio de tipo toyendo toyens, o es un juicio poniendo ponens, o es un juicio de carácter, no es un juicio como tal hipotético, sino que es un juicio de carácter, ¿cómo se llaman estos? Categórico o disyuntivo, ¿verdad? Entonces, lo importante aquí es que tengamos claro todo esto y luego ya nos pongamos nosotros a clasificar para forma de estudiar los diferentes juicios que hay, ¿verdad? Como les digo, esta última parte de las diapositivas, lo de la fórmula, no viene en el examen, no lo estudien, no lo he explicado, y yo no voy a examinar sobre algo que no hemos explicado, pero ahí hay varios artículos que les pueden servir para estudiar. Por ejemplo, el artículo 1866, ¿verdad? Dice, la donación gratuita y la onerosa en la parte que constituye la donación efectiva pueden ser revocadas por causa de ingratitud del donatario. ¿Qué tipo de juicio sería este? ¿Será un juicio poniendo ponens o será un juicio poniendo toyens?
¿O será un juicio oyendo pones? ¿Qué dicen ustedes? ¿La consecuencia del 1866 es positiva o es negativa? Es ¿Por qué es positiva, Lick, positiva? porque dice en ¿Es el positiva, Lick? 1880, dijo, ¿verdad? No, 1866. Ah, perdón. El 66 Sí, dijo. ahí está en la pantalla. Para mí que es negativa, Lick, A ver, ¿por qué es negativa según usted? porque por la causa de gratitud del donatario no le va a dar lo que le estaba dando, Muy entiendo. bien. Sí, es una consecuencia de tipo negativo. ¿Por qué? Porque está diciendo que una persona puede quitarle a otra lo que le había donado, ¿verdad? Entonces, para la persona a la que le van a quitar es una consecuencia de tipo negativo. ¿Y por qué causa se la puede quitar? Por ser ingrato. Ahora, el ser ingrato ¿es una acción o es una falta de acción? ¿Una Una acción? acción. ¿Es una acción? ¿Verdad? Es una acción, ¿verdad? ¿Qué tipo de acciones puede ser una ingratitud? No darle manutención a la persona, hablar mal de él, calumniarlo, escribir mal de él en las redes sociales. Una persona que le donó a usted algo y usted escribe algo en contra de él o no le hace un favor, ¿verdad? Puede ser considerado que es alguien ingrato, ¿verdad? Entonces, eso va a tener una consecuencia desfavorable para usted. Entonces, es un juicio poniendo toyens. A una acción se le da una consecuencia negativa. La acción fue la ingratitud y esto facultó a otra persona para revocar la donación. Sí, Oscar. Sería, por un resumencito así para meternos en la cabeza, sería po más, to menos. Ah, sí, sí. Si es poniendo ponens, es más y más. Si es poniendo toyens, es más y menos. Si es toyendo ponens, es menos y más. Y si es toyendo toyens, es menos y menos. Gracias, Lick. Muy bien. ¿Alguien más que tenga una duda, un comentario, algo que quiera eh, que no le haya quedado claro en este repaso? Bueno, lo que vimos hoy es básicamente lo que viene en el examen. Entonces, tienen todavía mucho que repasar. Recuérdense todos los conceptos, los diferentes grados de pensamiento, los diferentes juicios, tipos de juicio jurídico, los diferentes tipos de conceptos jurídicos, los diferentes tipos de silogismo que puede haber, ¿verdad? Básicamente eso es el examen de mañana. Sí, José Antonio. Disculpe, una pregunta, Lick. ¿El examen va a venir solo preguntas directas? Hay de todo, hay de todo. Hay de todo un poco. Hay selección múltiple, hay preguntas directas y hay también de que ustedes elaboren. ¿Verdad? Entonces, Ok, Lick. viene bonito. Bueno, pues nos vemos mañana a las 7 de la noche ahí en el salón de clases para el examen. ¿Sí, José Antonio? No, fíjese que yo me había acercado con otra Sí, compañera para preguntarle. es cierto. Entonces ustedes, ya lo que habíamos hablado con ustedes, ¿verdad? Ok, Lick, ¿está bien? Muy bien. Muchas gracias. Ahí nos vemos. Vayan a buscarme, usted y su compañera, vayan a buscarme a coordinación, oye.
Ah, ok, a las 5:30, Ahí, ¿verdad? 5:30. Ujú. Ok, está bien, gracias, Lick. Va. Bueno, entonces nos vemos mañana. Que pasen feliz noche. Feliz noche, Lick. Gracias por la clase. Feliz noche, Lick. Gracias por la Feliz clase. noche, Lick. Es-